Buenas noches, hermanos y hermanas, a todos los participantes a nivel nacional del curso Vivir en Sinodalidad. Ya estamos en nuestro segundo webinar para la segunda etapa de este curso, que tiene como gran desafío aprender y conocer más sobre el discernimiento. Hemos tenido la primera parte, el discernimiento en el espíritu, y ahora en esta segunda parte vamos a tener el discernimiento comunitario. Estamos muy contentas esta noche de poder contar con la hermana Bego Costillo, una hermana que nos acompaña en el Perú hace 2 años. Ella nos va a decir de qué comunidad es en un momentito, y sobre todo que ella es bachiller en teología de la Universidad Gregoriana de Roma y es licenciada en periodismo por la Universidad CEU en San Pablo de Madrid. Ella está dedicada actualmente a la pastoral juvenil y a la pastoral social aquí en su comunidad en Lima. Le agradecemos mucho a la hermana Bego que va a compartir con nosotros esta noche. Y si tenemos después preguntas, por favor, lo vamos a dejar en el chat y después vamos a enviarle las respuestas como siempre hacemos. Buenas noches, hermana, bienvenida, y la invitamos a compartir con nosotros y con nosotras. Bueno, muy buenas noches, Pilar. Muchas gracias por este espacio que considero muy valioso como espacio formativo que tanta falta hace hoy, ¿no? Y también como espacio de compartir entre ustedes para intercambiar siempre así pareceres, eh, el sentido de las cosas que cada uno ve, ¿no? Eso es muy sano. Y le agradezco mucho este espacio por eso. Bueno, como ha dicho Pilar, yo soy la hermana Bego, soy española de Granada, que es una ciudad que está al sur de España, pero llevaba mucho tiempo ya viviendo fuera de mi ciudad, porque estudié en Madrid y luego ya entré en el monasterio hace 12 años. En un monasterio de hermanas agustinas en la provincia de Ávila, ¿no? Es un monasterio que forma parte de la Orden de San Agustín, que es muy grande, tiene monasterios de vida contemplativa en distintas partes del mundo y nosotras como parte de esta orden, ¿no? de toda la orden de San Agustín, somos también hermanas de vida contemplativa que queremos además abrirnos a la pastoral, ¿no? Hacia afuera, abrir nuestro monasterio para que la gente que nos conoce pueda recibir lo que nosotras recibimos en nuestra vida contemplativa, ¿no? Queremos compartir lo contemplado eh, y además salir al mundo, salir a aquellos lugares donde nos piden estar en los márgenes, en las periferias que tanto ahora nos pide el Papa. Bueno, entonces intentamos vivir como en esta doble tensión, ¿no? Entre la contemplación y la vida apostólica, el compartir lo contemplado. Nosotros decimos mucho, citando a San Agustín, que queremos vivir entre el fuego y el agua, ¿no? El fuego de la acción del apostolado y el agua que calma el interior de la contemplación. Y bueno, como parte de una comunidad monástica, nosotras aquí en Lima somos 15 hermanas, la mayoría son peruanas, solamente 2 somos españolas. eh, pues sí que tenemos una cierta práctica o costumbre en esto que se llama discernimiento comunitario, ¿no? Y quizá desde ahí puedo yo compartir en esta noche algo de lo que nosotras vivimos, del ideal que nos gustaría llegar a vivir y que puede ser también válido para ustedes, ¿no? Para los jóvenes que forman ustedes, ¿no? Distintas comunidades, parroquias, y que están haciendo este camino para comprender bien cómo discernir la vida del espíritu, ¿no? Me parece algo pues muy importante a día de hoy. No sé si todo el mundo en la iglesia habla sobre el discernimiento, han hablado ya, ¿no? Han tenido ya una primera etapa, me contaba Pilar, sobre el discernimiento personal, que quizás sí es algo más conocido, el discernimiento personal, o sea, entender qué me pide Dios a mí. Sobre todo se habla mucho de discernimiento personal cuando uno inicia un camino vocacional particular, ¿no? O cuando hay dudas de una vocación, entonces
es como más habitual hablar del discernimiento en cuanto a escrutar la voluntad de Dios, ¿no? El discernimiento comunitario, sin embargo, es una realidad quizá algo más desconocida, ¿no? Como concepto, así, discernimiento comunitario. Mm, si hiciéramos ahora mismo un pequeño sondeo, una pregunta, ¿no? A ustedes, si les preguntásemos quiénes de ustedes practican el discernimiento comunitario, pues encontraríamos preguntas muy diversas, o sea, respuestas, perdón, muy diversas, ¿no? Quizá algunos dicen pues que sí, porque tienen reuniones, porque dialogan, otros dicen que no lo han practicado, ¿no? Quizá la palabra así, discernimiento comunitario, no es tan habitual. Sin embargo, el hecho de discernir sí que es algo que viene dado en la propia experiencia de fe. Lo habrán visto en la primera parte cuando han aprendido, ¿no? Cuando han compartido lo que significa discernimiento personal. Porque discernir no es más, eh, creo que están viendo la ventanita aquí de Zoom, la voy a apartar un poco, eh, no es más que la práctica de personas creyentes que quieren descubrir la voluntad de Dios y quieren cumplirla, siendo lúcidas y mirando cómo Dios les mueve interiormente, estoy leyendo, de modo especial en la oración. Son personas que creen que Dios habla al corazón y como creen esto, se ponen a la escucha de la palabra de Dios sobre sus vidas y tratan de seguirla, ¿no? Cito algunos expertos en discernimiento, siempre los jesuitas en esto, ¿verdad? Son pioneros, han hecho un camino muy valioso para la Iglesia y nos dejan una metodología concreta de discernimiento pues muy, muy útil, ¿no? Pero esto del discernimiento no es una práctica exclusiva del mundo jesuítico, ¿no? Ellos han sabido formular un concepto y sistematizarlo, pero si uno lee las definiciones de discernimiento, que hay muchas, muchísimas, en teología, en espiritualidad encontramos distintas definiciones, esta es una de tantas, ¿no? O sea, si uno va al concepto, pues inmediatamente podemos reconocernos ahí. Cualquier persona que ha hecho un camino de fe serio y que va poco a poco madurando y avanzando en su camino de fe, de seguimiento de Jesús y de vida en comunidad en la iglesia, o sea, cualquier persona que tiene esta experiencia, claro que tiene el deseo de descubrir la voluntad de Dios para su vida y de cumplirla, porque hemos descubierto que Dios y lo que Él quiere sobre nosotros es el sentido de todo, que Dios es el sentido de la vida, el sentido de la historia, que Dios explica la realidad, nos hace comprender los acontecimientos, nos hace entendernos a nosotros mismos y que la voluntad de Dios sobre nosotros va planificando nuestra vida, nuestra humanidad, de un modo mucho más completo de lo que nosotros podríamos proyectar por nosotros mismos, ¿no? O sea, en definitiva, la vida de fe adulta y seria nos hace vislumbrar que efectivamente Dios está vivo, que Dios habla al corazón, que tiene una palabra para mí, que esa palabra es valiosa, que planifica mi vida y que por tanto me interesa mucho descubrir esa palabra y tratar de seguirla del modo en el que, en el que puedo, ¿no? En cada momento, según las circunstancias. ¿Con esto qué quiero decir? Que el discernimiento, por un lado, es una metodología, hay que aprenderlo y toda esta formación pues tiene este objetivo, pero no es algo artificial, lo añadido a lo que somos, ¿no? Es algo que pertenece a nuestra fe, que intuitivamente nosotros buscamos, ¿no? Que intuitivamente nosotros deseamos. Es sencillamente como hacernos conscientes, más conscientes de que Dios tiene una palabra para mí que orienta concretamente mi vida y que yo puedo buscarla, descubrirla y seguirla poco a poco, ¿no? Entonces, se hable más o menos de discernimiento en una comunidad, en una parroquia, de manera explícita, todo camino de fe adulta incluye esta actitud de discernir la voluntad de Dios, ¿no?
Sería bueno entonces preguntarnos hoy, cada uno de nosotros, ¿cómo me sitúo yo frente a la voluntad de Dios? ¿No? ¿Creo de verdad esto? Que Dios, que está vivo, que tiene una palabra para mí, que habla a mi corazón y que yo puedo descubrir esa palabra y seguirla. Esto a nivel personal, que ya lo han visto, ¿no? Es como una introducción para enganchar con el último tema que has visto. A nivel personal, a veces esto es más claro. Cuando vivimos el discernimiento a nivel personal y nos habituamos a descubrir la voz de Dios en nuestra vida, también de manera natural, intuitiva, como consecuencia de ese discernimiento personal, podemos percibir que Dios no solo habla a mi corazón de manera individual, porque la fe no es un asunto de Dios y yo, ¿no? Que Dios desde el principio de los tiempos, llamó a Abraham como parte de un pueblo, que Dios nos llama en comunidad, nos llama como pueblo y por tanto habla al corazón de un pueblo, no solo al mío. Y ahí tiene cabida el discernimiento comunitario. Ahí tiene cabida el discernimiento comunitario, que quizás es una cosita un poco más compleja que el discernimiento personal. No es tan fácil encontrar la voluntad de Dios para un pueblo, para una comunidad. Si ya es difícil discernir lo que quiere Dios para mí, que cuento yo con mis intereses, con mis obstáculos, con mis dudas, con mis confusiones, con mis circunstancias, cuanto más cuando esa voluntad es para un grupo, para una comunidad de hermanos. Cuando no se trata solo de sumar las voluntades de muchos, ¿no? No es una justaposición de voluntades, no es encontrar el bien común, es muy distinto, ¿no? Sino descubrir los signos de Dios, su voz, que habla en los hermanos, que nos habla como pueblo, como comunidad. Eh, Dice aquí la Comisión Teológica Internacional en este documento, la sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia, que el discernimiento comunitario trata de determinar y recorrer como Iglesia, mediante la interpretación teologal de los signos de los tiempos, bajo la guía del Espíritu Santo, el camino a seguir en el servicio del designio de Dios escatológicamente realizado en Cristo, que se debe actualizar en cada kairos de la historia. El discernimiento comunitario permite descubrir una llamada que Dios hace oír en una situación histórica determinada. Bueno, este párrafo que parece muy complejo, ¿no? Y de hecho es bastante denso. Podríamos estar toda una hora un poco escrutando cada concepto de este párrafo. Lo tienen en este documento, como digo, la sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia. El discernimiento comunitario ha ganado muchísimo peso, mucho protagonismo a partir de la experiencia del sínodo, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente el sínodo se ha convocado en gran parte como respuesta al discernimiento de la Iglesia, que ve en los signos de los tiempos la necesidad de, valga la redundancia, discernir en común la realidad histórica que vivimos ahora mismo, la realidad presente que vivimos con tantísimos desafíos, con tantísimas encrucijadas, con tantísimas novedades sociales, políticas, ambientales, ¿no? Es un momento histórico, dice aquí, es un kairos de la historia, kairos es un tiempo de salvación, en el que el Espíritu está actuando y nosotros como iglesia, como comunidad, tenemos que descubrir los signos de ese Espíritu que actúa en la historia, que actúa porque va haciendo germinar el reino dentro de la circunstancia histórica concreta que vivimos, descubrir cómo el Espíritu está trabajando en esta historia para responder en sintonía con ese Espíritu, para seguir el camino que ese Espíritu marca en la historia. ¿Me explico? O sea, no se trata de analizar los problemas sociales, políticos, ambientales, las necesidades más urgentes, las injusticias, y hacer un razonamiento de nuestra parte para ver cómo las solucionamos, para ver cómo hacemos un mundo mejor. No se trata de eso. No se trata de
de crear una asociación que va a arreglar el mundo. Es distinto. Por eso se llama discernimiento, ¿de acuerdo? Se trata de descubrir cómo el espíritu está trabajando en esta historia, en estas circunstancias actuales, cómo está haciendo crecer el reino, percibir los signos de ese espíritu y adherirnos a ellos y seguir ese ritmo, esa sintonía. Ponernos al lado del espíritu para trabajar según él, ¿de acuerdo? Esto sería el discernimiento comunitario. ¿Qué quiere Dios de nosotros en este momento histórico concreto para que realmente esta historia sea un kairos, que es un tiempo de salvación y no sea un desastre, no seamos unos a veces apocalípticos total, porque vemos como que el mundo está muy mal, que todo va en contra de la iglesia, que la iglesia a veces no tiene palabras para responder a los desafíos tan enormes que hay y entonces nos volvemos como muy negativos, negacionistas y en vez de entrar en esta historia nos apartamos del mundo. No, al contrario, la historia, la sociedad, la política, el medio ambiente, las grandes injusticias, necesidades del mundo, son el lugar donde Dios está escribiendo su historia de salvación. Y por eso el tiempo es un tiempo de kairos, que significa tiempo de salvación. No es un tiempo cronos que pasa en vano, ¿no? Para situarnos de manera correcta en ese kairos, para vivir la historia, el momento presente como un tiempo de salvación, es necesario discernir como pueblo. Nosotros, ¿cómo tenemos que situarnos como iglesia ante estas realidades? ¿Qué es lo que dice el Espíritu? No es lo que yo pienso, ¿sí? Por eso solo se puede hacer en común, porque nos está hablando como pueblo dentro de una historia. Y eso seguramente está en coherencia con mi discernimiento personal. Mi discernimiento personal y mi discernimiento comunitario no pueden ser caminos paralelos. Por supuesto, opuesto no puede ser, pero tampoco paralelo. Mi discernimiento personal va por un sitio y el comunitario va por otro, ¿no? Normalmente lo que Dios pide a un pueblo se va concretando, encarnando en lo que pide a cada uno en particular, ¿de acuerdo? Bien, entonces el discernimiento comunitario seguramente se da de manera natural en las comunidades que se preguntan qué tenemos que hacer ante esta situación concreta, ¿no? Eh, Sin embargo, tomar conciencia de lo que significa y trabajar un poquito la metodología nos puede ayudar a discernir mejor, ¿de acuerdo? ¿Cuándo es necesario discernir en común? Hay que discernirlo todo, todas las decisiones que se toman en una parroquia, en un grupo de jóvenes, en una comunidad, en un consejo pastoral. ¿Todo hay que discernirlo en común? Pues todo hay que dialogarlo, efectivamente. Todo como lo deseable, ¿no? Es que cada vez las estructuras de funcionamiento de las comunidades, de las parroquias, tiendan cada vez más hacia un estilo de sinodal, en el que todos participamos, todos dialogamos, todos nos escuchamos, ¿de acuerdo? Pero discernir comunitariamente, o sea, este concepto ya un poquito más profundo, más serio, es un paso ulterior, es un momento de más atención al espíritu en el que todos nos unimos para descubrir el signo del espíritu en una realidad concreta que se hace especialmente compleja o difícil, ¿de acuerdo? Y entonces hay que entrar conscientemente en un discernimiento comunitario. ¿Cuáles son estos asuntos más graves, ¿no? Más complejos? Bueno, pues, por ejemplo, asuntos que afectan muy directamente a la identidad esencial de una comunidad, ¿no? Cosas que tienen que ver con el carisma de nuestra comunidad, con el carisma parroquial, cosas que tienen que ver eh, con situaciones internas, a lo mejor que se han generado y que generan, que crean confusión respecto a la identidad, a quiénes somos. O sea, asuntos en los que se está jugando algo muy esencial de nuestra identidad, de nuestro carisma, ¿no? Y que la decisión que tomemos al respecto puede verdaderamente cambiar lo que somos. Entonces, si va a cambiar lo que somos,
tenemos que ponernos a discernir juntos. No puede tomar la decisión solo uno. Tampoco se puede tomar la decisión a la ligera. Es el momento de sentarnos juntos a discernir, a escuchar al espíritu como puede. También en materias graves de dudosa elección. ¿Qué es esto? Pues acontecimientos sociales muy complejos, cuando en Perú hemos tenido hace año y medio creo, sí, ¿no? Este estallido social de protesta eh, a raíz de todos los acontecimientos políticos de Pedro Castillo y pues todo lo que socialmente eso puso de manifiesto, ¿no? Pues eso es una situación social, un acontecimiento muy complejo, de una enorme seriedad, que claro que nos exige como comunidad discernir qué podemos hacer frente a esto, cuál es nuestra postura, qué dice el espíritu de estos movimientos, qué hay que rescatar aquí de verdadero, qué tenemos que acoger, a qué no nos vamos a adherir, a qué sí, a qué vamos a apoyar, ¿no? Es un acontecimiento complejo que seguramente requiere un discernimiento en común. O decisiones importantes ante las que no se tiene una claridad entre todos, ¿no? Hay mucha diversidad de opiniones en una decisión muy importante a nivel comunitario y no se puede decidir si hay división en la comunidad, porque es un asunto realmente grave, ¿no? Realmente serio, importante. O sea, si tenemos que decidir si la fecha de una actividad es en octubre o en diciembre, pues no hay que hacer un discernimiento comunitario, aunque haya diversidad de opiniones, ¿verdad? Porque no se trata de que todos pensemos siempre igual, no, sino que hay cosas esenciales en las que no podemos permitirnos una división, porque la división significaría luego muchas más problemáticas, ¿no? No adhesión a lo que se ha decidido o otra serie de problemáticas. En ese tipo de decisiones importantes merece la pena ponerse a discernir en común. O en asuntos pastorales de especial dificultad, como pastorales innovadoras que no se han hecho nunca y de pronto se abre un horizonte pastoral distinto por lo que sea y no estamos seguros de si tenemos que afrontar esa línea pastoral o asuntos pastorales polémicos, que hay muchos, ¿no? Que hay muchos. Bien, entonces es necesario discernir en este tipo de materia cuando es una cosa seria, ¿de acuerdo? No todo hay que discernirlo en común. Em, por eso, porque no siempre hay que discernir en común, ¿no? Y porque el discernimiento es una cosa realmente muy seria que tenemos que, o sea, como que no se puede tomar a la ligera, ¿no? No se trata de hacer una asamblea democrática en la que cada uno diga su opinión y se vote o se elija lo que la mayoría piensa. Es muy distinto de eso. No estamos en ese nivel solo social, político de toma de decisiones, ¿no? Es pasar de ese nivel a un plano espiritual en el que todos vamos sintonizando con el espíritu hasta que descubramos juntos qué es lo que él quiere de nosotros. ¿De acuerdo? Es una cosa bastante seria. Como es seria, no todas las materias valen, como digo, y no en todas las circunstancias se dan las condiciones necesarias para que un discernimiento comunitario sea realmente un discernimiento, ¿ya? Bueno, esto, la espiritualidad jesuítica en este sentido nos ayuda mucho. Yo he recogido algunas condiciones que ellos establecen para que un discernimiento comunitario sea realmente, como digo, un discernimiento efectivo, ¿no? Eficaz. Lo primero es la convicción de que Dios actúa en la historia. Eso es, de ahí tenemos que partir. Todo el grupo que discierne tiene que estar convencido de que es Dios el que actúa y que Él nos va a hacer comprender su voluntad, porque Él es quien guía a la Iglesia a través del Espíritu. Lo segundo es la materia a discernir. Hay que escoger bien la materia. Como he dicho antes, no todo hay que discernirlo. Y la materia que se discierne tiene que ser muy bien conocida. El hecho de pasar a un plano espiritual no quiere decir que yo ya me olvido de todo lo humano, ¿no? Por ejemplo, tenemos que discernir, imaginaos, si la parroquia o la comunidad eclesial de la que formamos parte eh, acepta un nuevo proyecto pastoral que supone una enorme inversión económica
vamos a decir, ¿no? Y entonces, como pasamos a un plano espiritual, parece que no nos importan los números, no, ya la providencia vendrá tal. No, o sea, el espíritu cuenta con la materia humana que somos, y hay que conocer a fondo el dinero que tenemos, los gastos que tendremos, las inversiones necesarias, las condiciones, lo imprevisto. O sea, hay que tener un conocimiento profundo y riguroso de la materia sobre la que se discierne y utilizar las herramientas necesarias para ello. O sea, si es un asunto económico, podemos consultar a economistas. Si es un asunto espiritual, pues a gente más experta en espiritualidad, o político a gente experta en política. O sea, el plano humano hay que escrutarlo bien a fondo, porque el espíritu trabaja en lo humano, ¿de acuerdo? Y elegir bien a los que participan en ese discernimiento según la materia a tratar. Un discernimiento comunitario no quiere decir que aquí discierne hasta, o sea, todo el mundo, del primero al último y al que... O sea, dependiendo de la materia, hay que también como saber discernir, eso también es un discernimiento, ¿no? ¿Y qué personas tienen que participar de este discernimiento? No quiere decir que sean las más expertas en eso, ¿no? Pero quizás sí personas que tienen ya un cierto hábito en la discreción de espíritu, por ejemplo, ¿no? Una vida espiritual seria, personas que tienen todas estas condiciones que vamos a decir ahora, ¿de acuerdo? Que vienen después. Bien. Una tercera condición es la libertad interior e indiferencia personal y comunitaria, que seguro que es una cosa que han visto ya en el discernimiento personal. Em, para discernir en común es necesario ser lo más limpios posible, ¿no? Lo más libres posible, que es una cosa que nunca vamos a alcanzar totalmente en esta tierra, porque somos personas y somos sujetos y vamos a discernir con todo lo que somos, con toda nuestra historia, nuestro carácter, nuestros intereses, por muy generosos que seamos, pues siempre un poco están ahí, ¿no? Pero hay que tener conciencia de que, o sea, de que al menos tenemos que hacer el esfuerzo de nombrar ese tipo de obstáculos que podemos tener, no dejar a un lado intereses personales, ideologías que obstaculizan muchísimo el discernimiento, politizaciones. Como digo, el discernimiento no es un asunto político de democracia, es algo muchísimo más profundo y espiritual, ¿no? Competitividades, una comunidad que sufre de manera particular la herida de la competitividad, porque bueno, en todos los grupos humanos, claro que encontramos una cierta tensión competitiva, ¿verdad? Eso es un poco inevitable. Cuando esa competitividad alcanza una cota muy alta, hiriente, que ha creado una brecha divisoria, no se puede discernir en común, porque estamos buscando otras cosas, ¿no? Solo dejando a un lado todas estas cosas alcanzamos una libertad interior, tanto personal como comunitaria, suficiente como para dejar hablar al espíritu. Si no, lo que vamos a escuchar cuando dialoguemos en común es todas estas cosas, mi ideología, mi tendencia política, mi interés, ¿sí? Eso es un punto muy importante a considerar en cada comunidad, ¿de acuerdo? Una condición muy importante es la unión de ánimos y el sentido de pertenencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una comunidad que no tiene una relación real, fraterna entre ellos, difícilmente va a discernir en común porque en el fondo todavía no son una comunidad, no son un pueblo. Entonces difícilmente van a escuchar a Dios como un pueblo. Tiene que ser una comunidad donde haya una cierta mm, red de relaciones ya maduras, maduras y de afecto. O sea, una comunidad que se quiere. Y como yo quiero a mis hermanos cuando hablan desde Dios, desde el Espíritu, su palabra para mí tiene valor, tiene peso, la considero, ¿no? No estoy pensando, bueno, ¿qué dirá? Si nunca sabe lo que, o cosas así, ¿no? Me acuerdo de anécdotas que hemos vivido las hermanas cuando vamos a hacer pastorales a parroquias y así muy graciosas, ¿no?
Bueno, no las cuento porque no tenemos mucho tiempo, pero hay que tener unión de ánimos, ¿de acuerdo? Y sentido de pertenencia. Una condición fundamental es estar habituados a discernir. O sea, si yo no discierno en mi vida, difícilmente discierno en comunidad. Voy a pasar un poquito ligera porque veo que se me va el tiempo. Una vida espiritual común, ay, perdón, que tiene mucho que ver con lo que he dicho antes de unión de ánimos, ¿no? El discernimiento comunitario es ya un punto muy concreto, muy serio al que llegamos cuando hemos hecho todo un recorrido previo, ¿no? Cuando nosotros estamos habituados o hemos ido generando una vida espiritual común que nos hace realmente pueblo, ¿no? Cuando nosotros compartimos juntos la Eucaristía, la palabra de Dios, ¿no? Tenemos espacios donde compartimos juntos lo que la palabra le ha dicho a cada uno. Cuando oramos en comunidad, más allá de la Eucaristía, ¿no? ¿Cómo vamos a discernir lo que el Espíritu nos dice si nunca nos ponemos a rezar juntos? Es un salto cualitativo imposible de dar. O sea, el discernimiento comunitario no se improvisa así. Como digo, no es una democracia. Tiene que haber un trabajo previo, ¿no? Como un caldo de cultivo que ha preparado ya la tierra. O sea, si yo no estoy acostumbrada a rezar con mi hermano, con mi hermana, a cantar con él, a escuchar con él la palabra, y por tanto a estar frente a Dios juntos, difícilmente vamos a entender juntos a Dios, ¿no? Eso significa frecuentar la conversación espiritual, que es una cosa preciosa que el sínodo ha puesto muy de relieve, que sería también otro tema, pero ahí se lo dejo, porque a poco que investigue un poco la conversación espiritual van a encontrar mucha información muy valiosa. La conversación espiritual sería un paso ya casi inmediatamente anterior al discernimiento comunitario, ¿de acuerdo? Y estar habituados a dialogar entre hermanos. O sea, si no hemos sido capaces de dialogar en un plano humano, ¿no? Pues muy difícilmente voy a dialogar en un plano espiritual. Eh, el diálogo, compartir las experiencias que hemos tenido, preguntarnos los pareceres sobre las cosas, reunirnos todo lo que nos sea posible para decidir juntos cosas, ¿no? Cada equipo, evaluar las actividades, escuchar las opiniones, todo eso prepara el discernimiento, ¿no? Si no hay ese previo, difícilmente habrá lo demás. En fin, todo esto tiene que ver con la existencia de una comunidad madura y equilibrada. No todas las comunidades están preparadas para discernir en común todavía, ¿no? Tendríamos que preguntarnos, cada uno, ¿no? Desde su comunidad, eh, en qué momento está nuestra comunidad, teniendo en cuenta estos condicionamientos que hemos explicado. Somos una comunidad ya medianamente madura, equilibrada, con personas capaces de discernir, con relaciones fraternas fuertes, con un sentido espiritual libre. Y si no lo somos todavía, pues eso no pasa nada, no es ninguna... O sea, sencillamente que estamos en un momento distinto y hay que poner los medios para caminar hacia ahí, ¿de acuerdo? Eh, hay temas, hay temas que parecen estar bloqueados en el discernimiento, en la iglesia, ¿no? O que a veces se nos critica a la iglesia, que no discernimos sobre algunos temas, que también es una pregunta que me lanzaban ustedes, ¿no? Si hay bloqueo en el discernimiento de algunos temas. Bien, yo creo que la iglesia como institución, de acuerdo, como comunidad ya instituida, la iglesia sinodal, que está también ahora reunida, eh, es una iglesia con todos sus defectos, que los tenemos, pero ya madura y equilibrada. Y la prueba es que se aventura en los temas más complejos de nuestra sociedad, especialmente en estas últimas, sí, en esta última década, podríamos decir, en este pontificado, pues ha sido llamativo la capacidad que ha tenido Francisco de entrar en temas tremendamente difíciles, ¿no? Y ha entrado desde este discernimiento común eh, que ha hecho pues no solo con su grupo, sino en todas las consultas que él ha hecho hasta llegar a los a los fieles, ¿no? De todas las parroquias del mundo, impresionante. Eh,
yo creo que eso es un signo de que la Iglesia ha alcanzado una cierta madurez. Eh, También vemos muchas brechas eclesiales que han estado provocadas por este tipo de temáticas más complejas y que también son indicadores, pues, de que por una parte hay una Iglesia que va madurando, pero también pues hay mucho camino todavía que recorrer, ¿no? Hay mucho que equilibrar, ¿de acuerdo? Eh, Les traía un video que voy a solo a nombrar, lo pueden luego ver. Hay un documental, una película que han hecho hace un par de años, me parece, o el año pasado, que se llama Amén, Francisco Responde, seguro que la conocen. Bueno, ahí se ve clarísimo cómo la Iglesia se ha aventurado a discernir, o sea, los retos más punteros de la sociedad, ¿no? Hasta los temas, bueno, que no creo, no sé si son los más importantes, pero desde luego los más polémicos, ¿no? Los temas de transexualidad, género no binario, ideología de género, aborto. La Iglesia o sea, entra ahí y escucha al Espíritu ahí sin miedo, a pesar de que luego eso suponga mucha persecución, crítica. eh, no, la Iglesia entra. ¿Por qué? Porque quien ha encontrado la libertad de ser hijo de Dios pierde el miedo a perder. A veces, ¿por qué no entramos en un discernimiento serio, ni personal ni comunitario? Porque cuando escuchamos la voz de Dios, la vida se pone en juego, ¿no? Podemos perder la estima de algunos, podemos perder algunas seguridades, podemos perder nuestra fama, nuestra posición, podemos ser criticados, incluso podemos equivocarnos. Por eso digo que el discernimiento auténtico es propio de una vida espiritual madura, ¿no? De una comunidad madura. Porque esta espiritualidad madura es la espiritualidad, la vida de los hijos. Y el que se descubre hijo, confiado en el Padre, pierde el miedo. Entonces yo les preguntaría a ustedes como comunidad, la primera, he hecho varias preguntas este rato, ¿no? La que he hecho ahora mismo antes es si son una comunidad capaz de discernir según esos condicionamientos, esas condiciones que hemos dicho. Otra pregunta es, ¿cuáles son esos temas que quizá comunitariamente evitan? ¿A qué temas tenemos miedo? ¿No? Cada grupo pues tiene sus temáticas, digamos, complejas o las temáticas, o sus temáticas difíciles, porque eso depende muchísimo de cada carisma, de cada espiritualidad, ¿verdad? Sería bueno preguntarnos qué temas son para nosotros costosos, ¿de acuerdo? Y también preguntarnos cuáles son los obstáculos que estamos poniendo como comunidad al discernimiento. ¿Por qué? Si es que hay, ¿no? Si es que hay temas bloqueados, temas en los que hay mucha división en nuestra comunidad, ¿no? Si hay problemas que no terminamos de superar, preguntémonos, ¿por qué? ¿Qué obstáculos nos impiden llegar a una unión de ánimos, a un discernimiento común? Competencia entre nosotros, desunión, ideologías, intereses propios, falta de sentido de pertenencia, falta de relaciones comunitarias, escasa vida espiritual, no hábito de discernir, falta de pasión por la misión, falta de líderes capaces de orientar a su comunidad hacia un verdadero discernimiento. Ahí lo dejo. Son algunos obstáculos que se me ocurren y que recojo de los más expertos, ¿no?, en discernimiento y que pueden estar obstaculizando nuestra percepción del espíritu como pueblo, ¿eh? Si esto ocurre, significa también pues que efectivamente todos estamos en un fuerte camino de conversión. Discernimiento y conversión son palabras muy gemelas, ¿no? Muy hermanadas, que van siempre de la mano, porque si convertirse es abandonar mi yo aislado de Dios, mi yo que se opone a Dios y a los hermanos, y acoger al Espíritu, entonces discernir es casi lo mismo, ¿me explico? O sea, para discernir es necesario convertirme y al contrario, en la medida en que me convierto, o en la medida en que discierno, perdón, en la medida en que discierno, voy haciendo un camino de conversión interior, porque voy entendiendo la voz del Espíritu y dejándola entrar en mi vida, ¿de acuerdo? Entonces, eh, dicen los expertos, hay algo previo necesario para el discernimiento y eso es la conversión, que es la transformación radical del hombre.
¿Y qué es exactamente la conversión? Es deshacerse de algo para dejar lugar libre a otro. O sea, es deshacernos de todo lo que nos impide llenarnos del Espíritu Santo. Quitar todos estos obstáculos, quitar todo lo que no es de Dios. Porque generalmente los problemas que tenemos en las comunidades, que bueno, no hay más que leer los Hechos de los Apóstoles para darnos cuenta de que problemas vamos a tener siempre, ¿verdad? Estos problemas pues son un signo de que todavía estamos muy pegados a una humanidad que no ha dejado entrar a Dios, ¿no? Que estamos muy pegados a nosotros mismos. Cuanto más cerca estamos de Dios, de Jesús, más unidos también estamos entre nosotros, más facilidad tendremos para llegar a una unión de ánimos, no a una comunidad unida que está de acuerdo en las cosas, que tienen, esto de los apóstoles nos cuenta por un lado el ideal, ¿verdad? El ideal de las primeras comunidades que dice, todo lo tenían en común y todos sentían a la vez, tenían los mismos sentimientos, que bueno, luego siempre explican los exegetas que Hechos de los Apóstoles, pues claro, nos marca como el ideal de la comunidad, pero que eso luego no era así. Entonces luego eso lo leemos en otros pasajes, todos los problemas que tenían de todo tipo, ¿no? De problemas económicos, de relaciones entre ellos, de competitividades. Bueno, el caso es que la conversión es el camino necesario para escuchar al Espíritu para ir deshaciéndonos de nuestra humanidad, ¿de acuerdo? Como decimos, es el abandono de algo que somos nosotros mismos, abandonar mis prejuicios, mis convicciones, mis actitudes, mis valores, mis maneras de pensar demasiado humanas, demasiado mundanas, ¿de acuerdo? Eh, y solo así, ¿no? Rompiendo ese nivel de lo humano, mirando al ideal, esperando siempre en el Espíritu, en la gracia que nos transforma, podemos llegar a ser realmente profetas. Que de eso se trata, dice a mí la voluntad de Dios para nosotros como pueblo. No es para nuestra seguridad, para nuestro desarrollo, para que la iglesia perviva por los siglos de los siglos. Amén. No, la iglesia pervive por la fuerza del Espíritu. La iglesia no vive para sí misma, no se trata de asegurarnos nosotros o de ganar protagonismo en la sociedad o de ser cada vez más fuertes. O sea, lo que el Espíritu suscita en nosotros nunca es para nosotros mismos, ¿no? Es siempre para el mundo, para el reino, que es para todos, no solo para la iglesia. El discernimiento comunitario verdadero nos convierte en profetas en medio del mundo. Cuando yo he entendido la voluntad de Dios para mí y para mi comunidad, entonces dejo de ser yo, como dice Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Soy profeta porque llevo la voz de otro, voz que grita en el desierto, que es Juan y en fin, todos los profetas que conocemos, ¿de acuerdo? La vida profética de las comunidades de la iglesia es un signo clarísimo de que esta comunidad camina con seriedad en la fe y está discerniendo en común. ¿Y qué es una comunidad profética? Un grupo parroquial profético. Pues es aquel grupo que tiene los signos del reino, ¿de acuerdo? Que tiene los signos del reino cada uno desde su carisma. Es un lugar en el que la gente encuentra a Dios, en el que las personas son sanadas, son acogidas, son reconstruidas, en el que la vida de cada ser humano se planifica, desarrolla, crece, en el que el amor se ordena, ¿no? Las personas encuentran relaciones humanas sanadoras y planificadoras. Es una comunidad que responde a los retos del mundo verdaderamente con valentía, ¿no? Y tiene efecto de sanar el mundo. Bueno, otro tema sería, ¿qué es una comunidad profética? Ahí pueden darle vueltas porque habría muchísimo tema, ¿ya? Dice Gaudium et Spes, número 4. Es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que acomodándose a cada generación pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de ambas. Es necesario por ello conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza. ¿De acuerdo?
O sea, discernir los signos del Espíritu nos lleva a meternos de fondo en el mundo y a ser luz en medio del mundo, porque no se puede ocultar una luz debajo de la mesa. Está puesta para estar en el candelero. A veces los cristianos tenemos como miedo del mundo y entonces lo que hacemos es, no te juntes con este grupo que son una mala influencia, no vayas a tal sitio. Pero al contrario, los cristianos, profetas que han discernido el Espíritu, tendríamos que estar presentes en las novedades sociales, en las redes, en las comunicaciones, en la cultura, en el arte, presentes ahí en medio, como profetas, en los conflictos sociales, en la violencia, las guerras, en los márgenes, en la exclusión, en la pobreza. Porque el discernimiento comunitario es sobre eso, no es sobre la seguridad de mi comunidad. ¿No? Si somos muchas o pocos, somos muy pocos en esta comunidad. Vamos a discernir a ver cómo podemos hacer para tener más gente en catequesis, como para tener gente más joven. No hay joven. No, el discernimiento comunitario es sobre el papel de la Iglesia en el mundo, ¿de acuerdo? En todos estos temas importantísimos que van a la herida de la humanidad. Entonces dice Evangelii Gaudium, muy bonita la encíclica. El discernimiento comunitario implica la escucha atenta y valiente de los gemidos del espíritu. Qué fuerte esta palabra. El espíritu gime en estas realidades que nombro, que se abren camino a través del grito explícito o también mudo que brota del pueblo de Dios. Escucha de Dios hasta escuchar con él el clamor del pueblo. Escucha del pueblo hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama. Los discípulos de Cristo deben ser contemplativos de la palabra y también contemplativos del pueblo. Qué bonito, ¿no? Impresionante. Discierno cuando escucho el mundo, la realidad, los gemidos del espíritu. Bueno, una responsabilidad enorme, ¿de acuerdo? Y en medio de estas aguas, de las que he dicho aquí, ¿verdad? Las novedades sociales, los cristal, en medio de estas aguas podemos ver los signos de los tiempos y escuchar la voz del espíritu y discernir qué me pide Dios que siembre, que lleve, que anuncie en este contexto, en este sufrimiento. Para hacerme esa pregunta tengo que estar presente, como he dicho antes. Hay que formarse. O sea, no puede ser que los cristianos no sepamos qué es la ideología de género, o no sepamos qué significa cisgénero, no binario, que no, que no sepamos de política. Hay que discernir, hay que dialogar, hay que generar, crear nuevos caminos y puentes. La Iglesia debería, bueno, yo creo, ¿no? Lo ha sido siempre. La Iglesia es pionera a nivel social, ¿no? Deberíamos ser los primeros que respondan a las urgencias de la sociedad, con profetas del reino. Y hay que jugarse el tipo. No sé si esto es una expresión española. Jugarse el tipo quiere decir jugarse la vida. O sea, discernir en común no es una cosa de si compramos un frigorífico. O sea, es que te implica la vida. Hay personas que por discernir en común con una comunidad, pues han perdido verdaderamente la vida. Tantos ejemplos contaría, ¿de acuerdo? Ya, esto se puede hacer si vivimos en el desborde del espíritu, que es una expresión, perdón, aquí es que ya se me come el tiempo, una expresión muy bonita que está usando mucho el Papa Francisco, pero que tiene una teología previa, sobre todo de Romano Guardini, eh, que un poco habla de lo que vengo diciendo en este rato, ¿no? Pasar del plano humano al plano del espíritu, dejar que el espíritu nos desborde, nos lleve más allá de nuestros proyectos, de nuestras expectativas y de nuestras fragilidades, para ver más allá de nuestros cálculos y capacidades. En ese sentido, les recomiendo el libro Soñemos Juntos, de Francisco, está en PDF, en Internet, que es un discernimiento sobre los tiempos actuales, ¿de acuerdo? Bueno, aquí lo vamos a dejar, abrir toda nuestra atención al desborde del espíritu para ser profetas creíbles del reino. Una comunidad que discierne porque ha llegado a un cierto nivel de madurez, se convierte en profeta creíble del reino. Y ese es el objetivo del discernimiento comunitario. Muchas gracias. Bueno, rezo también, ¿no? por todo el trabajo que hacen y confío mucho eh, en el esfuerzo, en la atención que ustedes tienen al espíritu. Este espacio es un signo claro de eso, ¿no? Muchísimas gracias. Buenas noches. Queremos agradecer a la hermana Bego por lo que ha compartido el día de hoy con nosotros
Gracias, hermana. Recibo el saludo de Monseñor Vizcarra, Monseñor Alberto y la hermana Pilar Neira, quien agradecen también su ponencia el día de hoy y que nos ayuda también a ver con más claridad lo que estamos buscando en este curso de vivir la sinodalidad. Gracias por todo. Gracias, Daniel. Gracias también. Ya pagaste, ¿verdad?